Hola mis queridos hermanos del canal Caminando con Cristo. Les habla su amiga y hermana en Cristo, Fabiola Justiniano. Esta vez les traigo un tema muy importante y es mi testimonio. Cómo conocí a Dios, qué situación me llevó a rendirme ante Él, dónde estoy ahora y cuál es el propósito de mi gran tribulación del Señor para rescatarme del mundo que llevaba, un mundo totalmente sin rumbo. Todo comenzó hace muchos años cuando tenía mi hijo Álvaro de 16 años y llevándolo un día al instituto estábamos conversando en el coche y le di una palmada en la pierna. Entonces él dio un grito tremendo de dolor, paré el coche y pregunté qué pasaba. Fue ahí donde me dijo que tuvo una caída en el instituto en defensa personal, que estaban haciendo una práctica y se dio un mal golpe. Entonces al otro día lo llevé al médico y el diagnóstico fue inflamación muscular, puesto que él contó la historia de que se había caído. Pero valga la redundancia de contar de que la enfermedad no vino a través del golpe, más bien el golpe fue como un aviso de que algo estaba mal dentro de su organismo. Es un tema muy largo, lo trataré de resumir lo más que pueda, pero lo explicaré también a la vez con mucha facilidad para que entiendan cuál es el testimonio. Entonces cuando empezó mi hijo a ponerse mal, yo lo llevé como 5 veces al médico de cabecera y el diagnóstico era el mismo. Intercalaba llevándolo a un hospital grande porque en ese tiempo estaba en un pueblo viviendo y solamente había un consultorio médico. Entonces lo llevé a un hospital más hacia la ciudad y el diagnóstico seguía siendo el mismo porque en el sistema de los ordenadores salía el informe de la médica y los médicos se basaban a lo mismo, a que el chico había tenido un golpe y que tenía la musculatura inflamada, inflamación muscular. Entonces, bueno, el niño ya no podía casi caminar, me prestaron silla de rueda y estaba encamado y casi no podía ni sentarse ya en la silla de rueda. Entonces fue cuando yo fui nuevamente al hospital, porque lo tengo todos los informes. Fui de nuevo al hospital grande y le dije de que no me movería de ahí hasta que no hagan pruebas pertinentes para ver qué pasaba con el dolor de mi hijo, de dónde provenía y cuál era el remedio que tenían que aplicar, porque si no sabían qué era lo que tenían, no podían, solamente ellos les daban calmante que no le hacían nada. Entonces pasó el tiempo, para esto pasó 2 meses y cuando yo les dije que no me movería de ahí, ingresaron a mi hijo, empezaron las pruebas y eso fue un día viernes que lo ingresaron. Hasta el lunes no empezaron las pruebas porque supuestamente ya no podían hacerlo el viernes y el lunes empezaron las pruebas y el día miércoles nos mandaron en una ambulancia a un hospital grande de la ciudad de Valencia. Cuando llegamos al hospital entramos a un sitio apartado donde en la puerta de la entrada ponía oncología. Sinceramente es que siempre he sido muy ingenua, no pensé que me podría llegar a pasar a mí la situación y yo pensaba en mi interior de que tal vez en ese sitio de oncología tenían aparatos para seguir haciéndole pruebas a mi hijo para definir qué era lo que tenía. Cuando adentro de ese sitio ya la médica me explicó que lo que tenía mi hijo era cáncer de hueso, sarcoma de Ewing. Entonces la verdad es que fue un antes y un después. Para mí fue un golpe doloroso, para mí, para mi marido y para el niño. Fue un golpe muy doloroso que sacudió mi familia entera y nada, empezaron los tratamientos, a hacerle las pruebas, a hacerle tratamiento, quimio a tope,
radioterapia y todo lo que hacía falta. Fueron 2 años de lucha intensa. En un tiempo se puso casi bien porque el tratamiento funcionó muy bien. Llevaba 1 año y medio haciendo tratamiento y el diagnóstico era que estaba todo muy controlado, gracias a Dios, en ese momento también lo dije. Y él pudo volver al instituto, se sacó el carnet de conducir, hizo una vida prácticamente normal en unos 3 o 4 meses que estuvo en casa. Bueno, normalmente estuvo mucho tiempo en casa porque los tratamientos los hacía solo en el centro de día, hacía la quimio y muy pocas veces lo ingresaban. Entonces, cuando ya supuestamente estaba por vencer la enfermedad, él sacó el carnet de la autoescuela, que yo estoy muy orgullosa porque fue siempre un chico muy responsable, y se sacó el carnet de conducir. Hacía el tratamiento por la tarde y en la mañana él estaba en la autoescuela. Entonces, bueno, cuando ya pasó esto, de que volvió al instituto y todo, pasó casi 3 meses y de repente un día despierta y dice: mamá, el dolor está de nuevo. Sentí ayer que me empezó el dolor y que de nuevo me está agobiando mucho. Corrimos al hospital y cierto, la enfermedad había vuelto. La médica me dijo de que despertó otra vez el cáncer, pero mucho más agresivo, el 80% más agresivo de lo que había comenzado al principio. Cuando pasó esto de que diagnosticaron la primera vez la enfermedad a mi hijo, la médica me dijo que era totalmente denunciable, esto como negligencia médica, de que habían atrasado 2 meses de tratamiento para mi hijo por estarlo teniendo con el mismo diagnóstico y no haberle hecho pruebas antes. La verdad es que este tema de por qué no denuncié en su momento, les contaré en otro vídeo porque también es un tema largo y no quiero enredar las cosas. Entonces, cuando volvió la enfermedad, volvieron a hacerle quimio y todo, y bueno, la enfermedad había despertado 80% más agresiva, y yo empecé como loca a orar, a pedir para esto. Ya habíamos empezado nosotros a congregarnos porque un médico de mi hijo, colombiano, me encontró un día en el pasillo y me dijo si podíamos hablar, y le dije que sí, que podíamos hablar. Yo pensaba que me iba a hablar de la enfermedad de mi hijo cuando me sacó a un banquillo de afuera y me dice: ¿tú crees en Dios? ¿Tú conoces a Dios? Entonces la verdad es que me quedé descolocada porque no esperaba esa pregunta en ese momento y en esa situación. Entonces le dije que sí, que conocía de Dios, pero mi relación con Dios era de ir los domingos a la iglesia católica, escuchar al cura y decir amén y salir tal cual había entrado. Sinceramente, esa fue mi experiencia de mí en una iglesia católica. Ahí nunca se me dijo que tenía que leer ningún pasaje de la Biblia ni estudiar la Biblia, nunca se me habló de esto. Pero yo respeto todas las religiones, solamente que estoy contando mi experiencia cómo fue. Entonces yo le contesté que sí, que conocía de Dios y ya está. Yo lo conocía solo de palabra. Entonces este médico empezó a hablarme de las promesas de Dios, de cómo es Dios en su amor. Pero yo les cuento que este momento para mí, solamente yo podía ver de la boca del médico que salía un manantial de agua. Era una agua tan transparente que salía de su boca y caía hasta el suelo y fluía esa agua. Yo no lo entendía, pero la verdad es que me quedé así un poco como pensando qué pasaba, porque no entendía cuál era la situación de cómo podía ver esa agua que salía de su boca. Entonces fue ahí donde él me invitó a su iglesia y pudimos congregarnos, mi hijo, mi marido y yo pudimos congregarnos en la iglesia y empezamos a conocer a Dios. Por un motivo u otro cambiamos de iglesia porque
una tía de mi hijo nos llevó a un pastor al hospital, donde esa persona hizo maravillas en mi vida. Estoy muy agradecida por las manos de Dios de haber puesto a esa pareja, un matrimonio de pastores que hicieron muchas cosas muy desinteresadamente, y realmente conocimos un verdadero Dios y un Dios de amor a través de ellos. Entonces empezamos a congregarnos ahí. Él me ayudó muchísimo, Dios, a través de estas personas. Bueno, pero resulta de que luego ya mi hijo faltó. Después de que volvió la enfermedad, duró 3 semanas de lucha, donde ya él partió a la presencia de Dios. Yo les aseguro que yo lloré en el proceso de que mi hijo recayó, lloré lo indecible, no podía entender. Me ponía en la habitación de aseo, de baño, y me ponía de rodillas a clamarle al Señor que sane a mi hijo, pero era un llanto aterrador. O sea, yo veía que hacía charcos y charcos en el suelo con mis lágrimas. No me quedaba aliento para seguir. Entonces solamente encomendaba a Dios que no se lleve a mi hijo y que restaure su salud. Entonces cuando Dios se llevó a mi hijo, yo enfurecí. Yo creo que a muchas personas le ha pasado que cuando no conocemos a Dios enfurecemos y no entendemos la situación. Entonces fue ahí donde yo dije en mi casa, cuando ya faltó mi Álvaro, de que no quería escuchar prédica, no quería escuchar alabanza, no quería leer la Biblia, de que a mí no me vengan con cuentos chinos, y de que realmente entendía de que lo de Dios era un cuento ficticio, un invento del ser humano, y que no existía nada. En ese momento sentí mucho dolor, mucha ira, mucha rabia, mucha impotencia. Y no entendía, pensaba yo que era como que yo era tonta y que las oraciones no me habían escuchado y que nada, que perdí el tiempo. Entonces el médico, cuando faltó mi hijo ese mismo día, ahí cuando estaba mi hijo en la habitación, me sacó al pasillo. Yo no podía ni llorar ese momento la partida de mi hijo, porque me quedé en shock, no podía creer lo que me estaba pasando. Entonces me sacó al pasillo y me dice 2 cosas. Escuchen bien lo que les voy a decir. Me dijo: Fabiola, tienes que resignarte, porque Dios en su misericordia se ha llevado a Álvaro en su mejor momento. Ese fue el primer mensaje de Dios para mí a través de esa persona, que Dios utiliza personas para llamarnos a la reflexión y al arrepentimiento de las cosas que no entendemos en ese momento. Ese fue un mensaje. Luego, en el mismo momento, yo le dije: yo no entiendo nada de esto, no entiendo qué me estás diciendo, ni qué es su mejor momento, ni era un niño. O sea, ¿qué me estás contando, doctor? Mi hijo era un niño, ¿por qué se lo tenía que llevar? ¿Por qué me dio la dicha de ser madre si luego me lo iba a quitar? En mi ignorancia de no haber leído la Biblia, de haber perdido tantos años en la ignorancia y la ceguera espiritual. Segundo mensaje del hermano de la iglesia, del doctor, que conocía de la palabra de Dios. Me dijo: si Dios te quitó algo tan bueno en tu vida, es porque te dará algo mejor. Sinceramente, dije que el médico se volvió loco, porque yo dije: es que, doctor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué cosa mejor que mi hijo? ¿Cómo? Ni aunque me mande 10 hijos más, el que me quitó a mí siempre me hará falta. ¿Qué me estás contando? Entonces luego les contaré lo que pasó con esos 2 mensajes. De momento lo dejo ahí. Entonces yo tenía mucha rabia, y una persona me llamó por teléfono de mi país, y le dije lo mismo, que no quería saber de Dios, que no me hablara nada de Dios. Y en realidad es mi hermana espiritual y mi hermana de sangre, que me llamó de Bolivia,
Y me dice así, tan como es ella. Me dice, Fabiola, tú puedes hacer el berrinche que quieras, pero Dios seguirá estando en su trono y Dios sigue siendo Dios. Y ya puedes hacer el berrinche y la pataleta que quieras, la que seguirá perdiendo eres tú por no entender los designios de Dios. Otra que dije que se había deschavetado de la cabeza. Ese momento uno no entiende nada, solamente entiende su dolor y su tragedia, y no entiende las circunstancias, no entiende mensajes de Dios, no entiende ninguna palabra. Lo sé porque lo he vivido en mi propia carne. Entonces yo me fuimos luego al tanatorio, conocí a un matrimonio que el Señor es que trabaja de todas las maneras posibles. En ese tiempo en el hospital conocí un matrimonio de una pareja y bueno, es que no les he dicho que vivo en España más de 20 años y yo soy de Bolivia. En este hospital conocí un matrimonio español. Se hicieron amigos míos, el señor muy bueno, la señora también. Y voy a reducir un poco el tema, pero cuando faltó mi hijo, ellos me ayudaron económicamente. Así fue como yo pude ir y cumplir el último deseo de mi Álvaro, porque todo el tiempo en el hospital me decía, mamá, ¿y qué ropa me voy a poner para ir a Bolivia? Yo quiero ir con mi camiseta roja y mi vaquero tal, y hacía planes, mis zapatillas tal, y todo él planeaba en el hospital, porque ese niño nunca me dijo, mamá, ¿y qué pasaría si yo me voy? O no quiero irme, o nunca, siempre me sonrió, siempre los psicólogos del hospital se quedaban a cuadro con él, decían, nosotros queremos venir a animarlo, y sin embargo él nos anima a nosotros con semejante sonrisa y semejantes palabras que nos dicen. Entonces así era mi Álvaro. Entonces, bueno, cuando pasó esto, la familia me ayudó, gracias a Dios, que él lo movió en su corazón, le dio el sentir, y gracias a ello, porque significa un esfuerzo grande que te ayuden económicamente. Yo no sé el tiempo que ellos tenían ese dinero guardado o no, o el sufrimiento que le costaría tenerlo, y dármelo tan desprendidamente solo puede ser obra de Dios y de unas personas totalmente buenas y muy humildes de corazón. Entonces llevé a mi hijo a enterrar a Bolivia. Pero cuando yo entré al tanatorio de aquí de España, que estaban algunos de sus compañeros y algunos profesores, amigos, yo tenía mi cara totalmente roja de la rabia, de la ira, de la impotencia, del no saber estar sin mi hijo. O sea, no podía creer ahora qué voy a hacer, para dónde voy a ir, dónde lo voy a buscar, dónde lo voy a encontrar, quiero ver su sonrisa. Son miles de pensamientos que se vienen a la cabeza después de una pérdida tan grande. Miles y millones de pensamientos. Entonces llegué al tanatorio y yo estaba mi cara roja de la rabia, de la ira. Y fue ahí cuando escuché la voz de mi hijo aquí, en este oído aquí. Escuché la canción que dice, no tengo buena voz, pero se los tengo que cantar esa parte. He decidido volver a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermanos, sinceramente esa canción, ustedes imagínense un trozo de carbón ardiendo en llama roja. Esa canción era como que empezaba a gotear agua dentro de ese corazón, tan en llama, encendido con un fuego que no era natural, no era normal, de la ira y la rabia que llevaba dentro. Entonces no voy a decir que ese momento se acabó todo mi dolor, no, ni llorando. Yo pasé mucho tiempo para llegar a entender a través de la Biblia los designios de Dios. Entonces fue cuando me calmé un poco, y creo que ahí, cuando ya salí del tanatorio, fue cuando yo empecé a llorar, porque antes no había podido llorar. Empecé a llorar y volver a llorar, y pasé meses llorando. Y claro, ahí en el hospital, cuando faltó mi hijo, me designaron un psicólogo, un psiquiatra, y me mandaron.
Cuando me vieron en tal condiciones, pues mi marido me llevó al hospital y me empezaron a dar pastillas. Miren, yo respeto mucho todas las profesiones, todas. Yo sé que son gente que han estudiado muchísimo y que realmente vale la pena su estudio, pero yo les voy a decir una cosa. Ellos pueden calmar físicamente, pero es una calma artificial. Es más bien, yo lo he vivido, es como un adormecimiento de tu cuerpo, como que te bloquean tu mente, te tratan de mantener dormida para que vayan pasando los días y vayas restableciendo, pero es que eso al fin y al cabo te hunde, te deprime más, porque yo ya no tenía conocimiento ni qué día era, me metí en un mundo de depresión total y no tenía voluntad, no sabía si me duchaba, no me duchaba, no sabía si era miércoles o era sábado, me daba igual todo y cada vez iba peor. Llegué al punto de que al meter la comida a la boca no tenía voluntad ninguna. Al meter la comida a la boca, la comida se me salía por un lado porque estaba perdiendo totalmente la sensibilidad, los movimientos, o sea, muy bloqueada. Y fue ahí cuando mi marido decidió de que habló conmigo y me dijo: Fabiola, quiero que de a poco vayas dejando las pastillas y que busquemos más profundamente a Dios, porque esto te va a matar. Tanta pastilla para dormir, para levantarte, para volver a dormir, es mucha medicación, porque yo tomaba alrededor de 6 pastillas o creo que eran 8, ya no recuerdo bien. Pero pasé así como unos 3 meses de bloqueo total. Y fue cuando por fin decidí volver otra vez a Dios. Me costó mucho porque el enemigo te pone mucho impedimento. Increíble, cuando yo iba a la iglesia y trataba de estar bien, así tranquila, relajada, yo escuchaba en mi mente que la voz del enemigo, ahora entiendo que era la voz del enemigo, me decía: ¡Hala! Ya estás muy bien, entonces no era que querías tanto a tu hijo, ya se te ve hasta contenta, o tal vez tu hijo te estorbaba. Así es el enemigo. Entonces ahí me venía un tiempo de llorar de nuevo, de volver a caerme, de no querer nada, sentirme culpable, sentirme asquerosa. Realmente fue muy difícil salir de la depresión. Solamente el poder de Dios me pudo levantar de ahí. Entonces yo un día desafié a Dios, porque así somos el ser humano, somos atrevidos y creemos que podemos más que Dios. Y le dije: Señor, si de verdad tú existes, no importa que ya haya ido a enterrar a mi hijo a Bolivia, si tú eres Dios y has hecho lo que dice la Biblia de Lázaro, pues levanta también a mi hijo en vida. Y aunque yo tenga que irme de España a otro sitio donde nadie me conozca, yo me voy, pero yo quiero a mi hijo de vuelta. El Señor nos sigue amando. Me hacía soñar. Les voy a contar solo 2 sueños. He tenido como 60 sueños en ese tiempo, pero solo 2 que a mí me encantaron esos sueños, porque me hicieron dar cuenta de que realmente Dios me amaba y que Dios existe. Entonces, el primer sueño fue que yo había hecho arroz con leche y tenía 2 tazones así grandes con arroz con leche, y había un árbol muy grande y allí a ese lado habían 2 personas. Era un hombre como de 30 y pico años y un niño como de unos 7 años, el crío. Entonces yo vine con las 2 tazas de arroz con leche y les ofrecí. Ellos hablaban todo el tiempo, pero yo no podía escuchar lo que ellos decían. Se miraban, reían, los 2 estaban felices. Y yo les ofrecí mi arroz con leche. Ellos vinieron y me tomaron los tazones y empezaron a hablar entre ellos y a comer el arroz con leche, y terminaron, me devolvieron el tazón y se fueron. Conmigo no hablaron una sola palabra, solo hablaron entre ellos. Solo vi a él en agradecimiento cuando me devolvió el tazón, que me sonrió una sonrisa muy hermosa, como de agradecimiento, y se fueron, se giraron y se fueron. Cuando habían caminado como 1,5 metros, se giraron los 2.
Señores, el grande era Jesucristo y el pequeño mi Álvaro. Ahí puedes reconocer la carita de mi hijo. Ahí recién reconocí y dije, madre mía, esto quiere decir de que mi hijo está bien, que Jesús lo tiene en sus manos, y aunque a mí me duela, es necesario que él esté donde está. Ese fue un sueño importante para mí, de calma espiritual, de consuelo. Entonces pasó un tiempo y cuando yo desafiaba al Señor de que me devuelva a mi hijo porque tenía muchos momentos malos, el Señor me habló en un sueño y me dijo, Fabiola, tan egoísta eres, hija mía. ¿Por qué quieres traer a tu hijo a un mundo donde hay dolor, hay mentiras, hay egoísmo, hay tristeza, hay tragedia? ¿Por qué quieres volver ahí a tu hijo cuando él está en un mundo de paz, donde no existe la muerte, no existe guerra, todo es tranquilidad? ¿Por qué quieres volver a tu hijo? Confórmate y bástate con mi gracia. Yo seguía llorando realmente porque extrañaba mucho a mi hijo, pero a la misma vez de que estaba llorando, el Señor estaba consolando mi corazón. Estaba dándome muchas palabras de aliento, me estaba derramando su amor en mí para llenarme de su presencia. Y aquí vienen los dos mensajes que le había contado al principio del doctor que me dijo, del oncólogo que me dijo los dos mensajes cuando mi hijo había faltado hacía 10 minutos. El primer mensaje era de que mi hijo se fue en su mejor momento. Para esto tengo una respuesta también. Mi hijo faltó a los 18 años. Yo no sé lo que él sería. Hasta sus 18 años él fue un excelente hijo, muy responsable, muy estudioso, un buen niño. Tuvo sus fallos como todo el mundo. Pero de momento, hasta donde yo me enteré, él no había consumido droga. Pero tuve un sueño donde yo vi de que a mi derecha y a mi izquierda habían juventud, niños como de 10, 11 años, jóvenes con unas miradas perdidas. Vi que se colocaban inyecciones para drogarse y yo iba caminando por el medio del camino. A mi derecha y a mi izquierda toda la gente drogada. Y conforme iba caminando era un pasillo y al final no había salida. Y al final allí del todo estaba mi hijo. Era el que repartía la droga y como que el Señor me mostró de que él iba a ser responsable de todas esas almas si él no se iba en su momento. Entonces ahí entendí, yo no sé, puede ser que solamente sea un sueño, hermanos, yo no lo puedo entender hasta ahora, pero puede ser que haya sido una revelación, puede ser que mi hijo haya sido un gran profesional, un gran hombre de bien, o puede ser que en algún momento su vida haya dado un giro tremendo y se haya convertido en esa persona que yo vi ahí en el sueño, que él era el que repartía la droga y él iba a ser responsable de todas esas almas. Ahí fue el primer mensaje, que Dios se lo llevó a mi hijo en su mejor momento. El segundo mensaje, que ahora lo entiendo, hermanos, ¿cómo puede ser que el Señor me iba a dar algo mejor que mi hijo? ¿Estamos locos?, dije en su momento. Sí, señores, el Señor me dio algo mejor que mi hijo. ¿Saben qué fue? La presencia de Dios en mi corazón. Eso fue el poder conocer a Dios, el vivir con Dios en mi corazón. Es algo que no tiene precio. No hay hijo, no hay marido, no hay dinero, no hay salud que sea más grande que eso, lo que les estoy diciendo. Porque ahora conozco a un Dios verdadero. Ahora entendí a través de su palabra de que nosotros solamente venimos aquí con una vida prestada, de que nosotros somos del Creador, somos sus hijos y que tenemos que volver a nuestro hogar donde nuestro Padre. Ahora entendí. ¿Y saben qué? Yo vivía mucho en idolatría porque yo lo quería tanto a mi hijo que siempre
cuando tenía alguna discusión, algún enfrentamiento en mi casa con mi marido, le decía a mi marido, yo prefiero que nos separemos porque mi hijo está por encima de todo. Por encima de Álvaro no hay nada, por debajo de Álvaro no hay nada. Solo está para mí mi hijo y ya está. Y verídicamente estaba cometiendo idolatría. No estoy diciendo que el Señor me lo ha quitado porque yo era idólatra. No. Estoy diciendo que el Señor me liberó de la ceguera del mundo y me hizo conocer su presencia para poder gozarme yo en Él y poder hacer o tratar de hacer las cosas bien para poder irme a una vida eterna. Y tanto era mi idolatría que cuando yo pensaba en esto de que, bueno, ahora ya conocí al Señor, ya estoy conociendo al Señor, si yo me porto bien, lo primero que voy a llegar al cielo es a ver a mi hijo, lo voy a abrazar, ahora cambié mi actitud. Hermanos, lo que más quiero es ver a mi Padre Celestial, es abrazarlo, es poder llorar, es poderle agradecer semejante sacrificio de la cruz, hermano, es poder decirle gracias porque me sacaste de ese mundo de oscuridad y me trajiste a la luz, me trajiste contigo. Y luego ahí podrán venir las personas que hagan falta en mi vida. Echo de menos también a mi padre terrenal, a mi madre, a mi hijo, por supuestísimo, pero lo que más quiero es ver el rostro de mi Creador. Amo a Dios y quiero consagrar mi vida entera para llevar su mensaje. Quisiera que el Señor me dé la posibilidad, la facilidad de palabra para poder llevar su mensaje a tantas almas que necesitan escuchar este mensaje. Necesitan entender que sin Dios no podemos avanzar. No sé cuál pueda ser tu situación, tal vez es la misma tragedia que la mía. Tal vez ahora mismo estás en un hospital viendo este mensaje y tu hijo está padeciendo una enfermedad. Tal vez estás yendo al tanatorio a enterrar a tu hijo, a tu padre, a tu madre. No lo sé cuál sea tu situación, pero créeme, busca de Dios porque esa es tu alternativa para salir de la depresión, de la tristeza, de la angustia. Y si eres una persona que estás dañando a un ser humano, que eres muy malo tal vez en tu manera de actuar, de pensar, o no sé cuál sea tu situación, lo único que te digo, arrepiéntete, busca de Dios para que te cambie. El mensaje que se fue mi hijo cuando se despidió de mí, me dijo al oído muy bajito, mamá, trata de buscar a Dios y de ser cada día mejor persona para que algún día nos volvamos a encontrar. Ese niño se fue glorificando a Dios porque no podía casi moverse, pero él tarareaba una canción y movía la manita agradeciendo a su Creador. Por eso estoy segura de que Dios lo tiene en su regazo y de que todo valió la pena. Y me he puesto de rodillas para dar gracias a Dios que se lo llevó. ¿Saben qué? ¿Por qué, hermano? Porque si no, nunca haya conocido a Dios, ni mi familia haya conocido a Dios. Tal vez haya vivido en un mundo totalmente ciego y mi hijo estuviera conmigo, pero todos ciegos espiritual. En otro vídeo que haga les contaré de tantas cosas que me habló mi hijo en espíritu cuando ya estaba en sus últimos días. Me hablaba en espíritu de cosas que veía que el Señor le mostraba y me decía muchas cosas que en otro vídeo se los voy a contar. De todas formas, mi testimonio es que amo a Dios, que no soy una mujer perfecta, por favor. No piensen ustedes de que las personas que conocemos de Dios, ostras, ahora ya son perfectos y ya las cosas le van bien y que viven chachi. No es así. Seguimos teniendo pruebas, seguimos fallando y por eso es mi necesidad de buscar a Dios
cada día de mi vida, porque sigo siendo una mujer imperfecta, sigo cometiendo errores, pero tengo un Dios perfecto, que voy de rodilla y le digo: Señor, cambia mi corazón, porque yo no quiero que tu sacrificio sea en vano. Yo no sé qué tamaño de culpa tengo yo de lo que pasó en la cruz, pero sí que sé que sí que tengo culpa. He fallado tanto que yo no sé cuántos latigazos he sido yo la que le he dado, cuántas veces he escupido su rostro, cuántas veces clavé esa corona de espinas en él. Por eso amo a Dios, quiero cambiar. Hermanos, necesito cambiar. Y necesito que la gente me escuche y que cambie, que estamos a tiempo, que no esperemos en la punta de la muerte para poder arrepentirnos. Podemos cambiar antes y decidirnos a ser mejor personas para poder llevar el mensaje de su palabra. Y ese es mi testimonio, hermanos. Así conocí a Dios en medio de la tragedia, del dolor y del duelo. El Señor me ama y el Señor quiere cambiarme y quiere cambiarte a ti también. Quiere que tú lo busques a diario. Quiere que nos apartemos de la carne, de nuestras pasiones, de las cosas que nos alejan de Él. Muchas bendiciones, hermanos. Si te gusta mi contenido, suscríbete y comparte este mensaje para que alguna persona que está en aflicción, tal vez está al punto del suicidio, tal vez está tomando demasiadas pastillas para adormecerse, que llegue este mensaje de que Dios te ama y quiere restaurar tu vida. Solo quiere que tú te decidas a amarlo y a buscarlo. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Te deseo toda la paz que he vivido yo en mi corazón, que tú también la vivas. Que te rindas. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que tú te rindas a los pies de Dios? ¿Cuántas pruebas más tienes que pasar para que tú te rindas a los pies de Dios? No nos creamos que somos todos poderosos nosotros. Él es el único todopoderoso que puede cambiar vidas. Muchas gracias, hermano. Los bendigo. Aunque me hayan visto derramar mis lágrimas, también soy ser humano y también extraño a mi hijo, pero amo a Dios con locura y agradezco a Él por haberme prestado a esa criatura por 18 años para poder sentirme una mamá. Y he sido muy bendecida con su presencia. Muchas gracias, hermano. Que Dios los bendiga, los ayude y los ayude sobre todo a tomar la decisión de un cambio con Él. Muchísimas gracias. Suscríbete. Muchas bendiciones.